Aló, aló, ya estamos volviendo. Hola, hola. Hola, hola. Bien, ya estamos de vuelta. Sí, profe. Ya, chiquillos. Vámonos entonces. Sí, Gracias, gracias. Vámonos con la segunda patita entonces de metrología. Ahí estamos. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? sí, profe. Gracias, Valentina. Gracias. ¿Alguien ha tenido alguna complicación con metrología parte 1? Algo que preguntar, algo que aún no esté claro. Eso que está ahí es una arandela que le están midiendo el espesor con un pie de metro digital. De esos mismos pies de metros digitales tenemos en el laboratorio. Pero ese no soy yo. El próximo semestre, cuando esté en el laboratorio, me voy a sacar fotos midiendo y les voy a sacar fotos midiendo a los alumnos para hacer apuntes con fotos. Ustedes recordarán que el Sistema Internacional de Unidades es el sistema métrico, ¿ya? Con el cual nosotros vamos a trabajar en metrología porque es el sistema internacional, obviamente aceptado por toda la comunidad científica que tiene interés en pertenecer al Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM. Las confederaciones internacionales de pesas y medidas, las CIPM, en sus diferentes versiones, han ido determinando las definiciones de las unidades. Si no me equivoco, yo les pedí a ustedes una tarea. ¿Cómo les ha ido con la tarea? Hasta ahora bien. Yo les mandé un link para que ustedes se pudieran conectar, donde el Centro Español de Metrología tiene un muy buen apunte acerca de las unidades
que han ido cambiando, está en español, o sea, hay bastante más material, yo diría mucho mejor material desde el punto de vista técnico y científico en el link del BIPM, pero está en inglés. Entonces, a veces cuesta un poco leer el inglés o el inglés técnico sobre todo, o si uno no está acostumbrado al inglés, se dificulta, pero hay mucho material, hay mucho material. Así que ojalá se haga una buena tarea. ¿Esa tiene fecha de entrega cuándo? ¿La próxima semana? No se escucha. Sí, el 27. Ya. Bien, vamos a trabajar con un elemento que se llaman los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Los prefijos están en esta tablita que aparecen también en una tabla en la norma NSH30, que seguramente ustedes la pudieron bajar de virtual. Creo que también yo se las envié, parece, a su correo la clase pasada, la última clase que tuvimos. Y va desde la unidad, que es el 1, y hacia arriba van subiendo. Si usted se da cuenta, se va de 10 en 10 multiplicando. 1 por 10, después 1 por 10 por 10, 1 por 10 por 10 por 10, y así. Hasta llegar a 1 por 10, 18 veces, o sea, al trillón. Y los nombres son deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Hasta este minuto nosotros nos hemos familiarizado incluso con tera, los terabytes. Ya hay discos duros externos que se miden en tera. Ya vamos ahí con un billón de datos que se pueden almacenar en los discos duros externos, de 1 o 2 teras, imagínense, 1 o 2 teras. 2 teras, 2 billones de datos, 2 billones de datos, qué increíble. Bueno, pero las distancias que escapan después a 1 por 10 elevado a 18 ya entran en fase de ¿cómo se llama? De distancia que tienen sentido solamente en el ámbito espacial, en el ámbito de la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra al centro de la galaxia, qué sé yo. Ya ahí toman sentido, pero en el práctico común nuestro no, no, no nos aplican, o sea, no hay, ¿cómo se llama? Dimensionalidad dentro de nuestra cabeza para ya sobre sobre un kilómetro, ya nuestra capacidad de percepción empieza a ser humanamente limitada, o sea, ya no tiene sentido hablar de su casa al centro de Santiago, a lo mejor hay 2 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, la sensación es como se llama, una percepción más bien de distancia y de tiempo en la distancia, o de temporalidad, lo que nos hace sentido a los seres humanos. Pero obviamente en el mundo científico, de la astronomía, básicamente, o de la aeronáutica, manejar estos conceptos tienen su relevancia y su importancia, digamos, en la logística del transporte, todo lo que sea cabotaje en cuanto a tonelaje. Obviamente la masa es re importante, y si no es masa, la otra variable para el cabotaje es el volumen. Entonces, las unidades de medida, el hombre se las ha ido dando básicamente para una relación comercial, como lo veíamos en la clase pasada. Y hacia abajo, 1 partido por 10, 1 por 10 elevado a la menos 1, 1 partido por 100, 1 por 10 elevado a la menos 2, 1 partido por 1000, 1 por 10 elevado a la menos 3,
¿Ya? Ese paréntesis que está ahí entre medio, paréntesis menos 1, cierra paréntesis, eso es el exponencial del 10, ¿ya? Para que se entienda la tabla. Hacia abajo va el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto y el ato. Y nosotros ya tenemos una idea hasta el nano, como idea. O sea, ya uno oye hablar de nanométrico, es algo nanométrico. Y uno ya tiene una idea de lo que puede ser lo nanométrico en el lenguaje coloquial, ¿ya? O en el lenguaje habitual. ¿Ya? El uso de la nanometría es algo que la ciencia está investigando. O sea, la ciencia ha ido más allá de 10 elevado a la menos 9, de todas maneras. Pero nosotros, la idea que tenemos es que lo nano ya más básicamente es una bacteria, un virus. Ahora que está de moda el estudio del coronavirus, se habla mucho de la nanometría. Y si usted ha visto videos, ha visto videos proyectados en la televisión respecto de explicar cómo el virus contagia una célula, hablan de nanometría. O sea, obviamente uno está mirando una figura recreada, obviamente, pero las distancias son nanométricas, ¿te fijas? Pero bueno, aquí en este apunte, vamos a ver el uso de algunos prefijos. En el caso de la metrología de masa, la OIML, la Organización Internacional de Metrología Legal, eso significa OIML, Organización Internacional de Metrología Legal, en su resolución 110, establece clases de exactitud de una balanza de presión, son calificadas en 5 milésimas, 1 centésima, 2 centésimas, 5 centésimas, 1 décima, 2 décimas. ¿Qué significa una balanza de presión? Cuando usted coloca el pan en la balanza en el supermercado, ese plato actúa por presión. Cuando usted se sube a su balanza para saber su peso, usted está actuando por presión. Usted ejerce presión. Su peso, el peso W, es igual, se fija, a su masa por la G, ley de gravedad. M por G es igual al peso. ¿Se fija? Y la presión es el peso por unidad de área. Usted, su pan, su tarrito, usted cuando se sube a la balanza, es como un cilindro de masa que tiene un área. El área está fijada, dada por el largo y ancho de sus pies. ¿Se fija? Bueno, esa área está presionando la balanza. Su peso por el área va a dar la presión. ¿Ya? La presión en kilonewton por centímetros cuadrados, o en kilonewton por metros cuadrados, o en kilonewton por milímetros cuadrados. Dependerá de lo que usted lo quiera medir. Pero si usted se fija, las exactitudes de una balanza de presión van 5 por 10 a la menos 5. Esa es la exactitud. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5, si me voy a los prefijos, está aquí. Entre mili y micro. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. O sea, entre la milésima y la millonésima. Sería la 10 millonésima, la 100 millonésima aparte. Fija. Entonces, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Está aquí, en este rango, entre la milésima y la millonésima, de exactitud. 10 a la menos 4, lo mismo. 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Aquí, pum, 10 a la menos 3. El otro está en este rango. Es decir, mientras más se acerque al 1,
menos precisa. Mientras más se aleja del 1, más precisa. Entonces, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, imagínense, estoy en este rango de determinación, en ese rango, ahí estoy. Y en ese rango, de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ya soy capaz de medir masa. O sea, a lo mejor para lo que a usted le interesa, pasa volando, pero a nivel científico, a nivel de lo que estamos viviendo hoy día con el famoso virus, es re importante medir eso, para poder entender cómo funciona el famoso bichito aquel. O sea, tener balanzas de precisión 10 a la menos 5 es increíble, increíble. Increíble que seamos capaces de detectar eso, bajo las condiciones terrestres que tenemos por vivir en la superficie terrestre. Porque si estuviésemos en la estación espacial, en donde no hay presión atmosférica, donde hay vacío, es decir, la masa es irrelevante. En el vacío la masa es irrelevante. Todo flota. En el vacío todo flota, incluyendo este planeta que flota. Incluyendo este planeta que flota y que no se va por el universo vagando como un cometa, porque está siendo atraído por la fuerza de gravedad de su estrella principal, que es el Sol. Entonces, por eso es que no nos vamos flotando, pero estamos rodeados. Más allá de la atmósfera, lo que hay es vacío. Y entre la Tierra y su atmósfera, y saliendo de su atmósfera, nos encaminamos 150.000 kilómetros hacia nuestro satélite natural llamado Luna. En la poca atmósfera que tiene la Luna y la atmósfera de la Tierra, en ese espacio no hay nada. Absolutamente nada. Y si usted sale de la atmósfera y mira hacia la Luna, usted no ve la Luna. Porque está a 150.000 kilómetros. Porque usted sale de su casa y mira con sus ojitos. A 100 kilómetros se encuentra Rancagua, usted no lo ve. O a 70 kilómetros se encuentra Buin y usted no lo ve. Porque usted con suerte ve los cerros, pero ya no ve siluetas, ve algo. Entonces la vista no abarca todo. Imagínese salir de la atmósfera, usted no ve la luna. Pero bueno, difícilmente usted y yo vamos a vivir esa experiencia. Probablemente un laboratorio de calibración pueda tener una balanza de presión entre una clase de exactitud 5 por 10 a la menos 5, elevado, sexto, o sea, 0,05% o 50 partes por millón. 50 partes por millón. Eso significa 10 a la menos 5 partes por millón. Eso es nada, la nada misma. Entonces, si el laboratorio tiene una balanza de presión de 5 por 10 elevado a menos 5 y solicita una calibración de sus masas, con la más baja incertidumbre de un laboratorio de calibración de pesas, como puede ser de la clase E2, de la OIMLR R111-1, que es una resolución para calibración de ese tipo de balanza, la incertidumbre proporcionada es de 0,5 por 10 elevado a la menos 6. O sea, 0,0005%. O lo que es igual a decir media parte por millón. No, eso es increíble que seamos capaces de hacerlo. Increíble. Bueno, estas balanzas son electrónicas. Bueno, ahí sigo con ejemplos de balanza, no tiene sentido seguir. Esto, la gente que ha ido a trabajar a SECMEC, a hacer su práctica en el laboratorio de instrumental de SECMEC, el año pasado habían 6 alumnos, a los cuales me tocó
el honor de dirigir sus memorias, trabajaron en SECMEC. Había uno en la parte masa, y obviamente todo esto que estaba usted mirando acá, y que aparte de expresarle yo a usted la aplicación del concepto del prefijo, que está 10 a la menos 5, no le resuelve ningún problema en su vida. Pero cuando este cabro llegó al laboratorio de SECME y empezó a trabajar en masa, tuvo que aprenderse y saber qué era el OIMLR 111-1, ¿ya? Que es un protocolo para calibración de esas masas, y tuvo que aprender a hacerlo, y lo hizo perfecto, perfecto. ¿Ya? Yo hablé con la jefatura y lo hizo perfecto. Y lo interesante es que la jefatura indicaba que la persona que había realizado su práctica ahí, al ser bien al principio no estaba familiarizado con la terminología, había logrado entender rápidamente de qué se trataba el concepto de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, porque son prefijos. Bueno, y la necesidad crea el órgano, así que si usted lo van a exigir, obviamente que va a dar mucho más de lo que usted cree. Ya. Aquí hay una tabla de errores máximos permisibles que está en función de la clase de pesas. Cuando las pesas son M1, M2, M3, toleran más error, se fija. 50 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Este concepto que aparece aquí de 50 por 10 a la menos 5 son elementos que van a sensibilizar masas muy pequeñas, pero esto es muy grande respecto a 0,16 por 10 a la menos 5. Esto es 50 y esto es 0,16. ¿Ya? Es menos de la mitad de 0,5. La mitad de 0,5 es 0,25 y esto es 0,16. Entonces, estas pesas son especiales. ¿Ya? Metrología de longitud, el concepto que le estaba indicando yo de la nanometría, 10 elevado a la menos 9. Acá tiene usted, le presento la capa proteínica de un virus. Del centro del radio a la pared interior son 2 nanómetros. Del centro del radio a el centro de la primera cadena de ARN, o sea, de ácido ribonucleico del virus, 4 nanómetros. Y del centro del núcleo a la pared posterior de la capa proteínica hay 9 nanómetros. Y cada separación entre cubiertas lipoproteicas del virus hay 2,3 nanómetros. Y el desarrollo estructural del virus se va a replicar a partir del 1,49 hacia abajo de nuevo, siendo 1,49, 17, 16, 33, 32, las 3 capas, y luego vendría 1,49, 17, 16, y así sucesivamente. Hay 6,9 nanómetros. Usted con justa razón me podría decir, profe, ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa medir eso? Créame que hay como 100.000 personas en el mundo que están metidos con los ojos en un microscopio electrónico tratando de entender esas paredes lipoproteicas y el núcleo arreénico del coronavirus para encontrar una vacuna que sea efectiva. Y la distancia o las distancias que son capaces de medir son tremendamente importantes. ¿Ya? Porque lo que hay que hacer es engañar a este virus, y hay que hacer que un cazador de este virus lo distinga y se acople con él y lo destruya o lo inactive. Entonces, si esta es una cerradura, la vacuna es una llave que tiene que caber aquí, justamente aquí, o justamente hacer
aquí los dientes de la cerradura y encajar justo ahí para no, quizás no matar a este virus, evitar que se propague, evitar que se clone. Entonces, ¿a quién le importa? A mí no me importa. Pero a los científicos que están buscando la cura del virus, sí le importa. Entonces ahí está, se fija. Aquí está entre 20 a 250 nanómetros. Nanómetros. Es decir, estoy hablando de los microscopios comunes y corrientes, los llamados microscopios de luz, están aquí. Capaces de detectar la célula vegetal o de una planta, una célula animal y el tamaño de una bacteria. Pero ya, si yo quiero establecer con mayor resolución un virus o un ribosoma, que es el interior de una célula, ya tengo que hablar de 10 a la menos 5 en adelante. Entonces ya necesito un microscopio electrónico. Ahora, para ver la nomenclatura del virus interno en su escala ribosómica, debo ser capaz de ver mediante un equipamiento de rayos X. ¿Se fija? Bueno, y si voy más allá, ya necesito un equipamiento de resolución magnética nuclear. ¿Se fija? Nuclear Magnetic Resolution. Entonces, ya para ver los átomos, o sea, cuando a usted le viene una resonancia magnética nuclear, es para mostrar hasta la más mínima de sus proteínas y moléculas a nivel del cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le importa? A usted, po, a mí. ¿Cuándo? Cuando voy al doctor a hacerme una resonancia magnética nuclear para que me digan si algo me está funcionando mal en el cerebro, si algo me está funcionando mal en el hígado, en el riñón, en lo que sea. Porque van a saber exactamente qué es lo que me está funcionando mal. Pues si saben qué es lo que me está funcionando mal, me van a poder dar la cura, el remedio, o me van a decir, ¿sabe? Vaya a darse baños de barro porque se empieza a acostumbrar a la tierra. Entonces, no es un asunto de que si me interesa entender esto. Ahora, si usted se va a ir a trabajar a un laboratorio del Servicio Nacional de Salud, al Instituto de Salud Pública, que lo puede hacer perfectamente, usted va a tener que manejar la metrología a este nivel. Porque aunque usted no lo crea, en el Servicio Nacional de Salud, en el ISP, hay más de una persona de control industrial trabajando. Existen los tecnólogos médicos, que son los que manejan el equipamiento médico. Pero alguien tiene que mantenerlo, alguien tiene que hacer la reparación, alguien tiene que ver que eso funcione bien. Y ahí están los controles industriales. Y los controles industriales generalmente son jefes de los técnicos en instrumentación industrial. Pues el técnico en instrumentación industrial es el compadre que sabe electrónica. ¿Ya? Porque si esto es un microscopio electrónico, el tipo tiene que saber la electrónica que lo mueve. ¿Ya? Pero aquí necesito una persona que tiene que ser más experto que un técnico en equipamiento industrial. Pues aquí necesito una persona que sea especializado en mantenimiento de equipamiento de rayos X. Porque si es capaz de medir nanométrica, este instrumento es 10 veces o 100 veces más preciso que lo que va a medir. Tiene que resolver más de lo que es capaz de medir. Para poder ver, tiene que ver más, ampliar más su espectro, pero estamos hablando del espectro hacia abajo, del espectro hacia los miniaturos, o la miniatura, digamos, la miniaturización. Hay unos videos en YouTube de miniaturización que son, pero increíbles. Usted debería verlos. Yo tengo algunos, pero los tengo por curiosidad propia y personal, ¿no? La metrología de la electricidad y de la electrónica, ¿ya? El miliamperio, ¿ya? Que soy capaz de medir hasta 0,01 miliamperio, o sea, prácticamente la cantidad de energía eléctrica que se está moviendo por uno de por sus neuronas, ¿ya?
porque usted tiene neuronas, igual que yo, o tenemos nervios, y por los nervios se mueve la energía eléctrica nuestra. O sea, usted cuando se ha pegado en el codo y le da la corriente, cuando dice, me da la corriente, es porque por sus nervios corre energía eléctrica, que se mide en voltaje y amperaje. Y lo que circula por ahí son flujos electrónicos, electrones. Aunque usted no lo crea, somos un gran elemento de transmisión electrónica. Y de una electrónica súper exquisita porque es electrónica química. Bueno, 10 a la menos 28 un electrón, 10 a la menos 24 un protón y 10 a la menos 24 un neutrón, 10 a la menos 19 la carga en Coulomb de un electrón. Y esto lo estamos, esta masa, la pudimos medir hace muy poquito, pero J.J. Thomson ya había anticipado esta masa, el electrón, en 1874. Ese compadre se alumbraba con velas, se alumbraba con un chonchón de parafina. No tenía la calculadora ni el computador que usted tiene ahí, ni menos ese compadre tenía idea de lo que podía hacer una red intranet. 1874. Imagínate que faltan 5 años para que Chile se agarre a mangazos con los peruanos. Ya estamos hablando de hace cualquier año hacia atrás y ese tipo ya sabía que el electrón tenía esa masa. Goldstein en el 86, 1886. Aquí faltan 5 años para 1891. La revolución de Balmaceda. Estamos hablando de la época del pasado chileno, para contextualizarlo usted. ¿Eh? Y 1932. ¿Ya? Todavía ya se acabó la Primera Guerra Mundial, pero están empezando en Europa los primeros elementos que van a apreciar, son un presagio del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos a 5 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1932 estaban haciendo su abuelo. Entonces, y ya estábamos hablando de esa, pero todo esto era teórico. Ahora no, pues yo puedo masar un electrón. Yo lo puedo masar. Existe la tecnología para la masa de un electrón. Existe la tecnología para medir la carga en Coulomb de un electrón. 10 a la menos 18 metros. Eso es lo que mide un electrón. 10 a la menos 18 metros. O sea, el electrón tiene tamaño. Y si tiene tamaño, significa que tiene volumen. Si tiene masa y tiene tamaño, tiene área, tiene volumen. Entonces, si lo pudiéramos ver, ¿cómo sería? No sé, como un huevo, como una lenteja. ¿Cómo sería? Sería entretenido poder ver los electrones. Pero para ver los electrones hay que ser capaz de ver 10 a la menos 28, 10 a la menos 18. En cuanto a las temperaturas y el uso de los prefijos, Kelvin. Bueno, aquí hay la escala en grados Kelvin, la escala en grados Fahrenheit. -305 grados Fahrenheit, menos 305 grados Fahrenheit. Las partes calientes, se fija, las partes calientes, las partes menos calientes. La superficie, imagínense, esta es una mirada de nuestro satélite natural. Las temperaturas varían entre 74 en la cara oculta, mire, entre 74 y 96 grados Kelvin, menos 325 grados Fahrenheit. Ahí usted se asoma a la puerta de la nave espacial y se congela automáticamente.
Y aún así le podemos hacer termografía a la Luna en la parte oscura. Pero esos termógrafos los llevaron el Apolo 10, el Apolo 11, el Apolo 12. Ya más terrestre, aquí hay un gráfico piezotrónico que mide densidad del aire seco en función de cómo se llama, de la presión. La densidad del aire en función de la presión atmosférica. Aquí no es muy claro este diagrama. Está tomado simplemente para establecer temperaturas y presiones. Esto es lo que mira la Michelle Adams cuando está haciendo la descripción del tiempo y dice vamos a mirar la carta sinóptica. Esta es la carta sinóptica, donde la humedad en función de la presión le va a dar el punto de rocío, es decir, le va a decir si va a haber, de acuerdo con la temperatura, garuga, si va a haber vaguada, si va a haber niebla, si va a haber lluvia, etc. Aquí está todo eso. Entonces, esta tabla, ¿se fija? Esta tablita que está aquí en grados Celsius, que está aquí en milibares, y aquí está también en grados Celsius, y aquí está la densidad, ¿ya?, que se mide en kilogramos por metro cúbico, unidades del sistema internacional, grados Celsius, unidad mantenida en el sistema internacional por su uso habitual, milibar, var, unidad de presión, derivada. Entonces, aquí están las unidades. Y esta cartita para un meteorólogo le habla. Dice la densidad del aire en función de los milibares, tira la línea para arriba, va por aquí, se junta con esta y dice, ay, aquí estamos. Aquí estamos con la densidad y la presión. Por lo tanto, esto anuncia y se va para acá y dice, de acuerdo con esta gráfica, va a estar nublado hasta las 12 del día. Lo mismo, metros cúbicos, porcentajes de humedad, ¿ya?, punto de rocío y la temperatura. Es decir, si la temperatura empieza a descender, el punto de rocío empieza a aumentar en función de la humedad. Temperatura, agua disuelta en el aire, genera el punto de rocío. Y aquí va dando los puntitos y la persona dice, va a llover, no va a llover, cuánto va a llover, porque a lo mejor a nosotros no nos importa saber, no importa saber que va a llover solamente, pero a los agricultores les interesa saber cuánto va a llover y cómo va a llover. Si va a llover 10 milímetros, pero en 10 horas, es 1 milímetro por hora. Pero si van a llover 10 milímetros en una hora, 10 milímetros, vaya a una regla y vea cuántos son 10 milímetros. En una hora es una inundación. Entonces, todos estos diagramas psicométricos, ¿se fija? A alguien le sirven. Aquí está, mire, aquí está hablando de kilojoule en función de kilocalorías. Aquí están las temperaturas y la humedad. Relación entre el porcentaje de humedad, temperatura y humedad, y de la temperatura seca de un termómetro, te van a dar, ¿te fijas?, los gramos de humedad por kilo de aire seco. ¿A quién le puede importar la humedad? Bueno, a la aeronáutica, porque si yo sé cuál es la humedad del aire, en la medida que va ascendiendo el avión, se va tornando más frío. Y cuando el avión va ascendiendo y se va tornando más frío, los pilotos tienen que saber cuál es el tiempo que tienen para que el hielo de esa humedad se cristalice en las alas del avión y el avión se pone más pesado porque empieza a adquirir una masa de hielo y por lo tanto o tienen que calentar las alas
o tienen que usar un ángulo de inclinación distinto para ascender. Entonces, a ellos sí les importa, porque si el avión pesa 2000 kilos y a los 15 minutos va a pesar 4000 kilos porque se llenó de hielo, entonces se les va a caer el avión. Entonces, no es que no me interese a mí porque soy fantástico, ¿no? Le interesa a un piloto. Cuando yo le hago clase en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Metrología a los técnicos que van a tener que ver estas instrucciones y calibrar los equipos para que esto funcione bien, tengo que enseñarle a leer estas cartas y decirle, viejo, esto es metrología, entalpía para la saturación, en kilojoules por kilogramos de aire seco. Usted a lo mejor le pasa volando lo que le digo, pero es metrología. Todo esto es metrología. ¿Y por qué se lo estoy mostrando en el concepto del uso de los prefijos? Porque no se podría entender esto si no entendiera usted lo que es un kilojoule o lo que es un kilocaloría. Y todas las otras unidades son unidades que usted ya, con el estudio que está haciendo, que ya hizo, va a entender. Temperatura, grado Celsius, grado Fahrenheit, grado Kelvin. Kilocaloría, concepto de trabajo, concepto de calor. Joule, trabajo. Punto de rocío en porcentajes de humedad. ¿Ya? Entonces, todas las unidades del sistema internacional se utilizan en algo. Y sirven para algo. Y los seres humanos nos hemos dado estas cantitas llamadas psicométricas para establecer variables que cuando yo me subo al avión, quiero que me aseguren que el avión no se va a caer. O sea, que alguien le haya dicho al piloto, viejito, vaya a volar bajo estas condiciones. Si no, no me subo. Ahora tengo más confianza, porque como yo le he enseñado a casi todos los metrólogos de la DGAC, espero haberle enseñado bien. Y les exijo, obviamente, mucho más de lo que les puedo exigir a ustedes. La equivocación de uno de ustedes puede significar un rodamiento malo, pero la equivocación de un técnico de meteorología aeronáutica de uno de los aeropuertos, de cualquier aeropuerto de Chile, es lo que él dice, las variables que le entregan a un piloto para que el piloto vuele con confianza, porque va a conocer las variables de presión, humedad y temperatura que va a tener en la medida que va ascendiendo. Si todos tenemos un propósito, y ese propósito hay que hacerlo bien. En la metrología astronómica, lo mismo. Aquí están hablando de las longitudes de onda en micrómetros. Esta es una onda que tiene una longitud. Estamos hablando de longitudes y estamos hablando de temperaturas. ¿Ya? Y estamos hablando básicamente de la intensidad de la onda, ¿ya? De la intensidad de emisión de luz de un cuerpo negro. Ahí está, la intensidad. ¿De qué nos puede servir a nosotros saber esto? De nada. Simplemente entender que esto está en grado Kelvin y esto está en micrómetros. O sea, el uso de prefijos. ¿Para qué nos sirve esto? Quizás nosotros para nada, pero si yo soy capaz de establecer la longitud de onda en micrómetros en el espectro de emisión de la luz de lo que es un agujero negro en el centro de la galaxia y entender que nuestro Sol se comporta de acuerdo a sus mareas solares por la magnitud de la intensidad que tiene el punto de convergencia de ese movimiento del agujero negro, entonces voy a saber si las llamaradas solares son más largas, son más intensas, son más frecuentes, porque eso sí me va a afectar, porque una llamarada solar dirigida a la Tierra significa millones de neutrinos que van a llegar acá, pues si nos van a hacer hervir a todos de un viaje, chuta, no es ninguna gracia. Otros elementos como los instrumentos que utilizan
la longitud en base a la luz o al espectro luminoso. Por ejemplo, el rojo se mueve en conceptos, se fija 632,8 nanómetros. El verde, el infrarrojo, el violeta, el ultravioleta, el verde azul, son los colores que van dando estos sistemas: helio neón, helio cadmio, helio selenio, argón, criptón, el dióxido de carbono, el nitrobióxido de carbono o el nitrobióxido de carbono con la molécula de helio, dan bandas de infrarrojo de 10 elevado a la menos 10.6 micrómetros. Ahora, ¿qué me permite generar eso? Me permite saber la potencia típica que tiene una fuente energética. Por ejemplo, todo esto se utiliza para establecer de qué largo, de qué ancho puedo hacer un panel solar según la radiación ultravioleta del sol en el desierto de Atacama, por ejemplo, para sacarle el máximo provecho a esa área que voy a crear, de qué tamaño va a ser la celda fotosolar. Y eso sí me interesa, porque es energía limpia, pues, energía no contaminante. Y puedo tener un parque o una pradera de energía fotovoltaica para alimentar un yacimiento minero o una ciudad minera y no contaminar, bajar la huella de carbono. Entonces sí me interesa establecer estos valores de 100 watts, 10 watts, 10 miliwatts, porque esa es la gracia. La gracia de saber es lo que me permite a mí como ser humano utilizar este conocimiento para mi propio beneficio. Como la metrología de la electrónica. Usted, el computador que está usando, son piezas electrónicas que funcionan en el orden de los milielectronvolt. Aquí, bueno, esto es mega electronvolt en realidad, este es mega, ¿ya? Pero usted está trabajando en el ámbito de los milielectronvolt. Y si usted ha abierto alguna vez una placa madre, se va a encontrar con estos elementos que son capacitadores, diodos, condensadores. 100 microfaradios. 100 microfaradios es la capacitancia, la capacidad. Resiste 400 volts. Increíble, ¿eh? Y son chiquitos. Un diodo de 30 ohms de resistencia, 103. En metrología, en medicina, cuando a usted le meten en ese resonador y el cerebro aparece así, esa es la cabeza de este señor, en corte sagital, y le está mostrando una zona donde tiene una afección. Y ese tamaño, y ese color, y ese bordecito, al experto en imagenología le está diciendo si este tipo es operable o no es operable, si eso es tratable químicamente, si es tratable físicamente. Estamos hablando de una unidad que se llaman Tesla. Tesla, que son Weber por metro cuadrado. Y Weber son densidades de flujo magnético. O sea, a este tipo le están magnetizando el cerebro y todo esto que está aquí son impulsos magnéticos. Entonces, es impresionante lo que me permite la metrología. Ser capaz de medir esto. Weber por metro cuadrado, no, somos únicos. Los seres humanos somos extraordinarios. Y ese aparatito, a este tipo lo están metiendo en ese aparato. ¿Ya? Pero este aparatito está lleno de cablecitos, está lleno de estos aparatitos que están aquí, y todo eso llega a un televisor y un transductor hace que se dibuje una imagen en la pantalla. Y esa imagen dibujada en la pantalla
es un lenguaje que le habla al médico. Así como aquí se ve todo este bordecito rojo porque son las arterias, las venitas que están alimentando la piel. Aquí a este señor le están mostrando y dicen, oh, este compadre tiene un tremendo derrame cerebral y aquí hay una laguna de sangre. ¿Qué vamos a hacer? Mira, está presionando esta parte, por eso que el compadre tiene estos problemas, vamos a tener que entrar a picar, pues, hay que sacarle esta cuestión y sacar esa cuestión. O meterle pastillita para disolvérselo. Bueno, somos capaces de medir 50 microteslas, o sea, micro Teslas, 50 millonésimas de Tesla. 50 millonésimas, o sea, uno partido por 50 millones del tamaño de un Weber. Del tamaño de un Weber, pues viejo. No, somos, los seres humanos somos únicos, únicos. ¿Ya? Cuando me dicen que me distancia un cromosoma de ser un primate que anda por los árboles, yo digo, sí, claro. Un cromosoma es esto. 4 nanómetros de diferencia entre ser un mono en un árbol y ser el profesor de metrología. Entonces, la genética humana, que no se diferencia más que en un cromosoma y en un par de locus cromosómicos con un orangután, hace que el orangután no tenga idea que es un pie de metro. Y usted sí, y yo sí. Y eso, si es producto de la evolución, es increíble la matriz evolutiva. Y si es producto de la creación, es fantástico el modelo creativo. Porque para tener esta creatividad, busque en la naturaleza a alguien que haga esto y esté consciente de que lo que está haciendo. No hay nadie, no hay ningún espécimen capaz de hacer esto. Los delfines podrán ser 3 veces más inteligentes que nosotros, pero no son metrólogos. Las ballenas pueden ser 10 veces más inteligentes que nosotros, pero no son metrólogas. Son el único animal que puede ser metrólogo es el ser humano. O metróloga. Yo hablo indistintamente. No soy un fijado ni si termina no o termina nada. No tengo problema al respecto. Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra cosa. A ver, déjenme buscarla. Porque ya estamos casi terminando esta clase. Déjenme buscarle lo otro que quería compartir con ustedes. Clase 2, paper 2. No, ese no. Uno. Este. Compartir. Este. Miren. La nanometrología química. 2 nanómetros. Aquí dice, ¿qué es un...? Ay, me está tomando el pelo. La metrología es la ciencia de las mediciones. Eso ya lo sabemos. Y los nanoobjetos están en el rango de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Ahora, la nanometrología química es una técnica de análisis químico de nanoescala. Nanoescala, 10 a la menos 9. Este que está aquí, nano, ¿eh? Mire, 0, 0, 0, 0, cuéntelo 0, 3, 6. En la novena cifra, el exponente a la menos 9. ¿Ya? Ahí lo tiene. Ahí tiene lo que es un efecto sol. ¿Ya? El efecto sol es un giga más 9, imagínense, más 9. Lo que usted ve está amplificado a la más 9. Lo que usted es capaz de ver. ¿Ah? Chile, más 6. Chile, más 6. Sol, más 9. Chile, más 6. Santiago, más 3.
Su bicicleta. Su bicicleta. 0. Un chícharo o una arveja. -3. -3. Se mide en milímetros. Un glóbulo rojo a la -6. Ya eso usted ya no es capaz de verlo, obviamente. Las moléculas del cobre. ¿Ya? Mire, los cristales de cobre. En el tiempo que se tarda en leer esta oración, sus uñas habrán crecido aproximadamente 1 nanómetro. Eso es lo que le quería mostrar. Es imperceptible. Pero a usted las uñas le están creciendo y le está creciendo el pelo. Y hay un montón de otras cosas que le están pasando. Y todas están en escalas nanométricas. Los científicos crearon el nano. Ya estaba en la naturaleza. ¿Ya? De centímetros a micrómetros. ¿Se fija? Y de micrómetro a nanómetro. Mira, ahí está la molécula. ¿Ves? Al interior de lo que puede ser el glóbulo rojo. ¿Ya? Este fenómeno que está aquí tiene que ver con las escalas nanométricas. ¿Ya? Una partícula simple, una partícula que se combina. ¿Ya? Volumen total, el mismo volumen, solo que en sus radios. Una superficie de área, una superficie de área. Nanopartículas. La nanometría permite tantas cosas. ¿Ya? Permite la difracción de la luz. Estas son nanopartículas de oro que la están colocando en algunos refrigeradores de última generación para evitar los malos olores. El color. Mire qué bonito, el aire, el agua. Nano, superficie. La ropa. La capacidad que tiene la ropa en moléculas nanométricas. Queda la gotita intacta y aquí la gotita se desparramó. Esa es una polera normal, pero esa es una polera hecha con tejido nanométrico. Bueno, es una diapositiva del INN, ¿eh? No es mía. Aquí está, Instituto Nacional de Normalización, por si acaso, si alguien la quiere ver con más detalle. Un microscopio barrido electrónico para las nanopartículas del cobre que estábamos viendo recién. 50 nanómetros, imagínense ahí la difracción de la luz, en la dispersión dinámica. La espectroscopía de Raman respecto a las composiciones elementales, concentraciones de nanopartículas, DMA, para efectos de DMPS, para efectos de contaminación de agua, contaminación de gases. O sea, y aquí caemos en lo que acabamos de ver hace un rato atrás. ¿Ya? Análisis de movilidad diferencial, Differential Mobility Analytic, espectrofotometría de masa de plasma acoplado de característica inductiva en una sola partícula para elementos de metales pesados, metales livianos, como pueden ser el niobio, ¿ya? El vanadio, para estructuras moleculares simples, complejas, en la espectrofometría de capacitancia, o sea, de absorbancia de la luz en el espectro visual. Y todo esto está dado en voltaje, ¿se fijan? Con corriente de impedancia. Bueno, los últimos Nobeles en física fueron los que hablaron de los famosos posicionamientos de nanopartículas a nivel fotomagnético. ¿Ya? Y hace poquito Penrose,
físico de la física cuántica, que habla de la nanometría cuántica, premio Nobel, se lo dieron hace una semana atrás, revíselo, ese hombre, hay un artículo que tiene, está en YouTube, está en inglés el YouTube, pero si usted le pone en la parte de abajo, dice, en la medida que va hablando él, se va escribiendo lo que él habla. A lo mejor usted no escucha bien el inglés, pero lo puede leer, a lo mejor lo lee mejor que escuchar, que cuando lo escucha, se va a dar cuenta que él está hablando de elementos que son pura metrología. Y si usted sabe algo de metrología, va a entender, pero completamente ese concepto que está hablando ahí, la nanometrología. Bienvenido a la nanometrología, es lo que viene. Y cuidado, que la nanometrología es la antesala de la femtometrología, porque ya la picometrología no tiene ningún sentido. Vamos a ir a la otra unidad, a la femtometrología. Y así nos vamos a meter dentro del locus del gen. No, esto va para mucho. Dejar de compartir. Dudas, consultas, preguntas. Yo sé que ustedes no tienen tiempo para revisar el YouTube o revisar el Internet con estas preciosuras que nos plantea la metrología. Y obviamente quizá en algún momento de su vida, y yo así lo espero, no sigan el camino que siguió este personaje llamado Marco Avaria, pero ojalá sean 3 veces mejores profesionales y 3 veces mejores investigadores que lo que hemos sido nosotros, porque básicamente yo a su edad estaba obligado simplemente a leer un libro o a conseguirme un libro que venía de afuera en inglés o en otro idioma, traducirlo para poder entender el avance. Hoy día usted se mete a internet y lo tiene todo. Entonces usted tiene la obligación de ser 4 veces mejor que yo. Y como se lo he dicho en más de una oportunidad, la capacidad no es sinónimo de la intensidad o su condición social, sea cualquiera que sea. ¿Ya? Porque se lo digo como dato personal. ¿Ya? Lo que yo soy lo he logrado en virtud de esfuerzo, estudio y trabajo. Y provengo de una sociedad igual que la suya y quizá en su minuto peor que la que estamos viviendo hoy día. Le puedo contar en colores cómo fue el golpe. Yo estaba ahí. Mi papá trae otras cosas que también me acuerdo, pero era más chico. Pero no es la clase.